Y es por eso que tenemos una experta con nosotros. Está la licenciada Carolina Morán, como siempre, acompañándonos, haciéndonos fuertes en estos temas. Yo la veo y de verdad que yo digo, me siento fuerte. Cuando yo la veo me siento fuertota. Y bueno, nos visita de Morán y Asociados y exactamente vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer. Y Carolina mencionaba algo muy importante: seccionemos esta parte en el acoso sexual, en la violencia sexual, verbal, psicológica dentro del área laboral también, que es muy importante. Pero bueno, Carolina, hoy es todo tuyo. Nosotros hemos hablado mucho durante este programa, pero sé que tienes muchas cosas e información que darnos. Sí, buenos días, ¿verdad? Antes que nada, gracias a todos los que están pendientes del programa, gracias a ustedes por siempre estarme invitando. Y sí, hoy es el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Algunos dicen, ¿por qué a la mujer y por qué el hombre no? También el hombre sufre de violencia, pero no, durante la historia la mujer siempre ha sido humillada, ha sido acosada y ha sufrido violencia de diferentes tipos. Ya hay estudios que lo comprueban y por eso hay un Día Internacional contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Sí. Hablemos también acerca de los diferentes tipos de violencia, pero me gustaría que nos fuéramos deteniendo en cada uno de ellos. Sí, nosotros en El Salvador tenemos lo que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Esta ley especial, que se puede decir que es reciente, viene a determinar ciertas clases de violencia. Y viene a clasificarlos y a darnos incluso un concepto sobre lo que es la violencia. Así tenemos, por ejemplo, la violencia económica. La violencia económica, cualquiera diría, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Será de que el esposo ya no le da a la esposa? ¿Será que no? O le quita el dinero. Para que exista violencia debe haber un grado que esté como de poder, una persona arriba de la otra, ya sea un poder porque es la pareja, por un tema cultural, porque es un empleador, porque es un padrastro, un padre, también se puede dar. Entonces, cuando hablamos de la violencia económica, puede ser aquel tipo de violencia patrimonial en el que de repente, económica, cuando de repente le quitan el salario, le reducen el salario por su condición de mujer, le quitan, la pareja viene y no le da lo que ella ganó, se lo quita. También puede ser cuando es la pareja. Dependiendo del entorno en el que nos encontramos, así vamos a estar en presencia del tipo de violencia. Si es en el entorno laboral, vamos a hablar de una violencia laboral contra la mujer. Pero si el entorno es la casa, ahí vamos a estar en presencia de una violencia de tipo natural, el típico de violencia que se da. A lo que se enfrenta en el día a día. Así es. También tenemos la violencia cuando se da el feminicidio, que es el feminicidio, ese odio o ese menosprecio por ser mujer que termina en la muerte de la mujer. Incluso esta ley lo tipifica con 20 a 35 años de prisión. El feminicidio simple, porque también hay un feminicidio agravado que depende quién ejerce el feminicidio. Si son 2 o más personas se vuelve agravado. Y ahí ya da hasta 50 años de prisión la ley. Entonces ese es otro tipo de violencia, el feminicidio. Otro también es la violencia física. Yo venía escuchando, ahora que venía para acá, venía en mi carro y venía escuchando sobre que la violencia psicológica, que es otra de las violencias que habla la ley nuestra, la ley especial, da pie a una violencia física. Porque todas van como ligadas, la psicológica con la física. Normalmente van ligadas todas, porque el agresor siempre ejerce una violencia psicológica para poder tener ese miedo de la persona, de la mujer, ¿verdad?, que está sufriendo violencia, y como último paso puede ser la física. O a veces, de una vez, se da la violencia física. Y hay mujeres que cuando le hacen el estudio psicológico para determinar qué tipo de violencia han sufrido, se determina que tienden a sufrir casi que todas las clases de violencia. La violencia patrimonial, la violencia física, la psicológica, la sexual, cuando el agresor es su pareja o su compañero de vida. Tienden a manifestarse casi todos los tipos de violencia. También la ley habla de la violencia psicológica y emocional. Psicológica, por ejemplo, aquellas conductas que casi siempre el agresor hace de manipulación, aquellas conductas en las que de repente le dice, no te vistas de esa forma. Sí. ¿Verdad? Son psicológicas.
Si vas donde tus papás, yo ya no te voy a acompañar. Si vas, te dejo de hablar. Esa es una manipulación y se vuelve una violencia psicológica también para la mujer. También patrimonial, que ya tiene que ver con los inmuebles, con lo que se ha construido a veces en el matrimonio. También la sexual, que ya sabemos que tiene una connotación. No necesitas tener un acto sexual para determinar que hay una violencia sexual. Puede ser el tocar, el tocamiento. Como lo decía el reportaje, la violencia sexual también puede ser aquella pareja que obliga a su pareja a ver pornografía. O tener relaciones sexuales con una tercera persona, también se puede generar una violencia sexual. El que yo no tengo, mi pareja no tiene el consentimiento para poder llevar un acto sexual, es violencia sexual. Debe de haber un consentimiento. Y también la simbólica que establece la ley. Fíjense que esta violencia simbólica tiene que ver con los mensajes, los valores, los íconos, cómo se transmite incluso en una red social y que va con temas de connotación en contra de la mujer. Violencia simbólica, entonces. Simbólica. Esa es la última clase de violencia que establece la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Es de hacer ver, fíjense que yo estaba revisando datos así como ustedes están en Twitter viendo lo de Maradona, ¿verdad? La noticia, y estamos actualizándonos. Estaba viendo un estudio de las Naciones Unidas que a nivel mundial, desde hace años se ha determinado que de cada 5 mujeres, 3 sufren violencia en el mundo. Tenemos, dependiendo del país, así tenemos el tipo de violencia que se tiende a sufrir. Por ejemplo, hay países donde a la mujer le quitan sus órganos sexuales. La mutilación. La mutilación. 33 millones de mujeres son mutiladas. Así es. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, creo que a mí se me eriza la piel solo de pensarlo. Sí, porque y la pensar mujer que no puede sentir van niñas también placer. ahí. Ajá. Sí. Lo hacen desde que está niña. Porque la violencia no necesita, la violencia contra la mujer es desde nuestras niñas hasta nosotros podemos sufrir violencia. Entonces, claro, la violencia contra niñas y contra mujeres es algo que ya debe de quedar en el pasado. O sea, ya no podemos coincidir que exista violencia contra la mujer. Ahora, Carolina, podemos mencionar la violencia también laboral. Algunos ejemplos, cómo podemos actuar. Sí, ¿qué pasa con la violencia laboral? Como ustedes saben, nuestro despacho es especialista en normas laborales, en derecho laboral corporativo. Y cuando hablamos del tema laboral, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Centros de Trabajo viene a establecer lo que son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales enmarcan la violencia contra la mujer y también otro tipo de violencia, que no necesariamente el riesgo psicosocial, de acuerdo a la ley, va a ser solo contra la mujer, también puede ser contra el hombre. Pero cuando hablamos de violencia contra la mujer, aquella mujer que está sufriendo, y fíjense que la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres determina obligaciones para el Ministerio de Trabajo. Incluso nuestra normativa tiende a aplicarse ya sea al sector privado o al sector público. En el caso, y cada normativa va dependiendo. El Ministerio de Trabajo no es competente para temas de las municipalidades ni para el sistema público, o sea, Corte Suprema de Justicia, Asamblea. No tiene competencia, a no ser que las leyes le den esa competencia. ¿En qué caso? La Ley General de Prevención de Riesgos en los Centros de Trabajo le da competencia al Ministerio de Trabajo para verificar ese cumplimiento de esa norma, tanto en el sector público como en el privado. La Ley de Equiparación para las Personas con Discapacidad también le da competencia. Entonces, en este caso, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres le da competencia al Ministerio de Trabajo de poder inspeccionar, verificar en aquellos casos que ya sea una municipalidad, ya sea el mismo gobierno como tal, o sea, los ministerios, la Asamblea Legislativa o el sector privado, esté vulnerando los derechos de las mujeres y generándose algún tipo de violencia. ¿Qué clases de violencia? Normalmente los malos tratos, aquel trato que se le da a una mujer desde el momento en que se le grita,
También el no ganar, fíjense que tanto hombres como mujeres para igual trabajo tenemos el mismo derecho para el salario. Entonces, si a mí, Carolina Morán, no me pagan lo que gana en el mismo cargo un hombre, ahí ya estamos ante un tema de violencia. ¿Hacen el mismo trabajo, están en el mismo cargo o hacen más también? Así es. Y entonces, ¿qué pasa con el tema laboral? La violencia se puede dar, el acoso laboral, desde el momento en que para poder acceder a un empleo o ya estando dentro del empleo, para poder escalar dentro de la empresa, a mí me tienen que... Se es obligada a hacer algo. Desde ahí ya estamos en temas de violencia también contra la mujer. El hecho también de que a mí en la empresa, porque yo soy mujer, no me toman en cuenta para ciertos procedimientos. Fíjense que cuando yo leía y decía, 3 mujeres de cada 5 han sufrido violencia a nivel mundial. Yo lo he sufrido. Lo que pasa es que la sociedad, si vos comentás como mujer, yo sufrí esto, te pone una X. Somos tan crueles en la sociedad que así lo manejamos. Lejos de acuerpar, de apoyar, de ayudar, ponemos una X. Es que vos tuviste la culpa. Vos andabas en falda. Así es. Eso es andabas provocando. Sí. Y no es permisible, o sea, no debe de permitirse. Entonces, ¿qué pasa? En una oportunidad yo estaba embarazada de mi segundo hijo y me dijo mi jefe, el ministro de Trabajo, me dijo, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, todos van menos Carolina. Y yo, quizás me va a poner otra actividad, dije. Vos no, porque estás embarazada. Momento, le dije yo. A mí la panza me está creciendo, le dije. Me voy a cuidar, pero yo puedo estar en ese procedimiento. Usted es capaz, Así claro. es. Se puede. Hay también situaciones de protección, porque también hay que pensar en eso. A partir del 4º mes, la mujer debe de estar en una posición que no perjudique el estado de embarazo dentro de la empresa. También está eso. Pero no pueden ser discriminadas por una condición de embarazo, por una condición de ser mujer. No puede existir ya. Creo que se lo hubiera dicho de otra forma, ¿verdad? Como crees que podás o te sientes capaz porque vos estás dentro del equipo, te incluimos y todo, pero depende de ti, toma la decisión. Yo creo que tal vez así, pero muchas personas lo normalizan, Caro. Muchas mujeres también normalizamos eso. Ay, qué chivo, me dijo mi jefe que me quedara. Qué chivo. No, y hay un arma de doble filo, porque así como hay mujeres, ay, qué injusto, mi jefe embarazada y me está poniendo. Entonces, yo siento que también hay que llegar a un balance, a un mismo sentir, a un mismo diálogo, mostrarle a las mujeres que somos, quiénes somos capaces, hasta qué. Y creo que hoy en día podemos observar muchas mujeres que son capaces de estar en posiciones que siempre han prevalecido sí. hombres, pero también el mismo sistema, la misma cultura, la misma familia, el mismo esposo. Y son situaciones y momentos, y yo lo hablaba con Caro, realmente me parece súper loco que hayan situaciones en el día a día que las veamos tan normales, tan comunes, pero realmente atrás de todo esto están estos patrones machistas que vienen y violentan nuestras emociones, donde simplemente, ay, estoy embarazada, entonces, ay, no puedo hacer eso. Entonces te quedas como, ok, pongámonos de acuerdo, porque yo sí puedo, yo estoy en la misma situación que vos, embarazada, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo, Caro, también? Porque, o sea, vivimos en una sociedad que nos ha impregnado qué cosas puede ser una embarazada, qué cosas no. Entonces, que definitivamente es cuestión de diálogo también. Sí, fíjate que, Georgina, tú has tocado algo importante. Si nosotros las mujeres queremos ganar espacios, tenemos que prepararnos para esos espacios. Yo siempre lo he dicho. Yo lo digo cuando doy conferencias o clases a mis alumnas. Les digo, para poder estar... a mí se me quedó grabado, cuando yo me gradué de la maestría, dijo el doctor Bertrand Galindo, y dijo, para poder estar preparados para el futuro, hay que ser creativos con el futuro. Entonces, la mujer quiere estar en un puesto, ya olvidémonos de que porque somos bellas nos van a poner en un cargo. No, no es así. No es eso. O porque me hice novia de fulano me van a poner en un cargo.
cada mujer se debe de ganar para que así brillar con luz propia. O sea, si nosotros como mujeres queremos empoderarnos, la clave es estudiar y prepararnos. Que tenemos hijos, sí, pero no podemos decir que por un hijo no nos preparamos. Un hijo es una responsabilidad de los dos. Así es. Del padre y de la madre, de ambos. Así es. Pero también Georgina tocó algo importante, lo cultural. ¿Quién es normalmente una persona agresora? Es el que vivió en un entorno de agresión, que vio normal que su papá le golpeara a su mamá. O en el campo, que sacaran machetes. Y lo ve como normal. O la pusieran a cocinar a la hermanita. Y a atender a sus hermanitos. Así es. Y él, mientras él jugaba, su hermanita jalaba el agua en el cántaro. Entonces, es un tema cultural. Y también las mujeres tenemos culpa. Porque nosotros a veces criamos hijos con ese estigma. Es que vos podés hacer eso, tu hermana no. No puede ser. O sea, tenemos que nosotros también romper esos paradigmas. El tema cultural. Aparte de eso también es importante, aparte de que también nos tenemos que preparar, una mujer mientras más preparada, menos va a ser sujeta a temas de violencia porque lo va a poder determinar. Aunque no significa que no pueda ser violentada. Yo he conocido casos de juezas que conocen muy bien sus derechos y son violentadas y les cuesta denunciar al agresor. Porque también hay un tema psicológico. Es una afectación psicológica y salir de un círculo de violencia no es fácil. Con una persona manipuladora. Se debe de buscar ayuda desde psicólogo. Y con Georgina hablábamos también el tema de las instituciones. A veces decimos, la policía no funciona. Yo he tenido casos, que he conocido de casos, que desde el primer momento ponen una mujer policía a la par, la llevan donde la psicóloga, la llevan donde esto, y sí funcionan las instituciones. Y en aquellos casos en que no funcionen, hay que también denunciar esos casos. Hoy con la pandemia por el COVID-19, como a nivel mundial se dio lo que era el encierro, por decir así, las cuarentenas obligatorias, está comprobado que también la violencia se aumentó. Incluso yo leí ahora en una noticia, han muerto en El Salvador más mujeres por violencia que por COVID-19. Durante los 4 meses que duró la cuarentena. ¿Por qué? Porque está con el agresor. En la convivencia, ¿verdad? Pero hemos hablado algo importante y es el pedir ayuda. Muchas veces tenemos miedo, muchas veces no encontramos a personas que puedan apoyarnos, y es por eso que una de las cosas importantes es ir donde personas expertas, y me encantaría que con tu experiencia alguien se acercara a ti, alguien que se pueda acudir a ti y tú des información también acerca de esto. ¿Cómo te podemos contactar? ¿A dónde te podemos encontrar? Fíjate, Georgina, como tú sabes, el despacho que yo lidero es un despacho eminentemente empresarial y laboral empresarial y de temas corporativos, pero hay algo importante. Quien lidera soy yo, soy mujer. Y me identifico con esos temas de violencia contra la mujer. Me han escrito a veces a la página, tengo mi página en Facebook, ¿verdad? Que me pueden buscar como Carolina Morán, o también tenemos la página de Morán y Asociados, en todas las redes sociales estamos. Y me han escrito y me han buscado mujeres, y siempre yo puedo tender la mano a una mujer. O incluso a alguien que lo necesite, siempre. Me encanta. Pueda que yo no sea psicóloga, porque no lo soy, pero sí puedo tener el contacto donde pueda ir. Donde decirle, va a ir a tal lugar y la va a atender fulano de tal, o vaya a tal lugar y haga esto. Una orientación, con mucho gusto se la puedo dar. Entonces me pueden buscar en todas las redes sociales, y también me pueden buscar en el www.moranasociados.com o www.carolinamoran.com, ¿verdad? Buenísimo. Y ahí está, 22 35 80 80 y bueno, todos los servicios de Morán Asociados. Claro, se queda muy corto el tiempo, el tema, el día para hablar de este tema. Así que te agradecemos muchísimo por estar aquí. Y bueno, con esta fuerza que nos da Carolina siempre, cada vez que viene, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Hola El Salvador. Muchas gracias, bendiciones.